Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Carla Nayeli Rea Silva. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta presentación veremos un poco sobre por qué se deterioran los alimentos. Para comenzar, ¿por qué es importante la inocuidad de los alimentos? De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la inocuidad de los alimentos es la ausencia de peligro en los alimentos que pueden dañar la salud de quienes los consumen, o bien dotarlos de niveles seguros y aceptables. Cuando mantenemos la inocuidad en los alimentos, estamos garantizando nuestra seguridad. Por lo tanto, para mantener esta inocuidad, hay algunos factores que debemos tener presentes, ya que influyen en el deterioro de los alimentos, los cuales son los factores biológicos, que se refiere a los organismos vivos que pueden estar presentes en los alimentos. Estos son la principal causa de descomposición y de enfermedades transmitidas por alimentos. Existen tres tipos: las bacterias, los mohos y las levaduras. También tenemos los factores químicos, que son reacciones químicas que alteran las características de los alimentos, como el color, el sabor, la oxidación de las grasas o el contacto con sustancias ajenas, como los plaguicidas. También tenemos los factores físicos, que son las condiciones físicas del entorno, como la temperatura, la humedad o el pH. Y por último, los factores enzimáticos, que son las enzimas propias de los alimentos. Estas provocan cambios que alteran la estructura química de los alimentos. Todos estos factores actúan de manera conjunta, produciendo cambios en el color, el olor y el sabor de los alimentos, además de reducir el valor nutricional y generar compuestos tóxicos, lo que provoca que un alimento ya no sea apto para consumirse. Los principales microorganismos involucrados en las enfermedades transmitidas por alimentos son la salmonella, la Escherichia coli, la Listeria monocytogenes, la Clostridium botulinum, la hepatitis A, la cólera, entre otros. Para comprender estos factores que afectan en la descomposición de los alimentos, voy a explicar tres alimentos. Estos alimentos vamos a conocer su composición, su procesamiento, sus principales factores de descomposición y vamos a identificar cuáles son los principales microorganismos que están involucrados. Yo escogí alimentos que normalmente tengo en casa, como por ejemplo tengo un pan. Este pan blanco está compuesto de harina de trigo, levadura, azúcares añadidos, aceite vegetal, sal yodada, harina de trigo fermentada, abrillantador y gluten de trigo. Este pan tiene un procesamiento que va desde la selección de los insumos, que es cuando llega la materia prima, ¿no? Todo la harina, el agua, el azúcar. Después pasan a control de calidad, donde se verifica las materias primas y que cumplan con las normas. Después sigue la mezcla y el amasado, que es cuando se integran los ingredientes y se logra la masa. Después sigue la división y el moldeado, que es el corte de la masa y se coloca en los moldes rectangulares. Y después sigue lo que es el horneado, que va después del desmolde y el enfriamiento. Y por último lo que va el rebanado, el empaque y la distribución. Bueno, los principales factores de la descomposición del pan son el factor biológico, que son bacterias y mohos. Estos microorganismos son los que se han encontrado en la materia prima del pan, que es la levadura, la harina y el azúcar. Para el crecimiento de estos microorganismos es necesario el factor físico, que está favorecido por climas cálidos de unos 25 a 30 grados y a climas húmedos, que son más o menos un 40-60% de humedad. Y por último está el factor enzimático, ya que debido a sus características es susceptible a la germinación de los mohos. Su crecimiento, como ya vimos, depende de la temperatura, de la concentración del oxígeno y la contaminación previa al empaque, que es cuando ya lo abrimos y le metemos la mano, entonces empezamos a contaminar un poco más el pan. Los principales microorganismos, como ya vimos, son los mohos. Entre los mohos, el tipo de hongo que suele colonizar el pan es el Rhizopus stolonifer, el Aspergillus y el Penicillium. Este último no suele ser tan peligroso. De hecho, es bastante probable que los consumamos sin ser conscientes, ya que cuando aparece el moho, estos hongos ya llevan varios días en el alimento, aunque nosotros no los veamos. El mayor peligro de consumir un alimento con moho reside en las micotoxinas,
ya que estas pueden presentar dolor de cabeza, dolor de estómago, vómitos, pero solamente en grandes cantidades, aquí, así que normalmente no es muy común. Y las bacterias en el pan son la Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis. Estas esporas sobreviven al calor del horno y provocan que la miga se haga pegajosa y suave, y normalmente también tenga mal olor. Este fenómeno está conocido como el pan hilado, perdón. Normalmente se ve cuando abrimos el pan, que se ve como si estuviera así muy pegajoso. El siguiente alimento que yo escogí es la crema. Esta también todos la tenemos en casa, por lo tanto se me hizo fácil escogerla. Esta está compuesta por crema de leche de vaca con 25% de grasa, ácido cítrico, estabilizante de goma guar, goma celulosa, carragenina, monohidriglicéridos y goma de algarrobo. También tiene sal yodada, saborizante y natamicina. Para la crema, su procesamiento comienza desde la recepción, ya que cuando llega la leche de los ranchos pasa por estrictas pruebas de laboratorio que aseguran su calidad y su inocuidad. Esto sucede porque la leche normalmente tiene una rápida proliferación de bacterias, por lo tanto debe pasar por unas pruebas que aseguran su calidad. Después sigue lo que es la centrifugación, que es cuando se usan máquinas especiales que giran muy rápido y separan la grasa de la leche para obtener la nata, bueno, o la crema. Y después sigue lo que es la estandarización y los aditivos. Aquí se ajusta el nivel de la grasa y se mezclan los ingredientes como el ácido cítrico, las gomas y los estabilizantes. Estos son los que ya mencioné, como la goma guar y la carragenina, que son los que le dan la textura de la crema. Después sigue la pasteurización y el enfriamiento. La pasteurización es cuando la crema se calienta a altas temperaturas por unos segundos, lo que elimina las bacterias. Y luego se enfría también muy rápido en tanques especiales. Y por último, el envasado, cuando ya se coloca la crema en su empaque, bueno, en su botecito y se sella. Después, los principales factores en su descomposición son el factor físico, el factor químico y el factor enzimático. El factor físico se da normalmente en las condiciones de almacenamiento inadecuadas. A medida que aumenta el tiempo de almacenamiento, la acidez de la crema, que se dice la acidez titulable, tiende a incrementarse, lo que provoca defectos adicionales como la coagulación o la separación del suero. Después llegan lo que son los factores enzimáticos y químicos, que es cuando cambia el sabor de la crema, que se vuelve agrio, y los defectos de la consistencia y la textura de la crema, cuando comienza a cuajar o se separa de la grasita del suero y se ve una separación. Normalmente el sabor agrio es el principal inicio del crecimiento microbiano. Para tener un correcto almacenamiento de la crema debe estar en temperaturas a menos 5 grados para que sea pues correcta y no comience este crecimiento microbiano. ¿Por qué sucede el físico? Normalmente se da porque dejamos la crema cuando llegamos del súper, dejamos la crema en la mesa, o cuando la usamos la dejamos a un lado de la estufa es caliente, entonces lo que hace que empiece a aumentar la temperatura de la crema, empiece con los cambios en su acidez, cambie su sabor, etcétera. Bueno, los principales microorganismos involucrados en la descomposición de la crema son, cuando está refrigerada, como tiene leche, las bacterias que normalmente tiene, bueno, que empiezan a crecer, son las bacterias psicotrofas. Estas son su principal causa de deterioro en refrigeración. Están causadas por las pseudomonas, alcalígenes, acinetobacter, aeromonas y acromobacter. Cuando está la crema a temperatura ambiente, sus principales microorganismos son la Corynebacterium, la Bacillus, Micrococcus, la Lactobacillus y la Staphylococcus. La crema es altamente susceptible a microorganismos
que son patógenos, tal como sería la E. coli, la salmonella y la listeria monocytogenes. Ujú. Estas bacterias provocan las infecciones y las intoxicaciones alimentarias, por lo tanto pueden provocar gastroenteritis aguda y los síntomas son náuseas, vómitos, diarrea, fiebre y, bueno, entre otros, deshidratación. El siguiente alimento que yo escogí es el huevo. Tiene tres constituyentes básicos. La cáscara, la yema y la clara, como todos ya lo conocemos, ¿no? Este está compuesto principalmente por agua. Es un alimento con un alto valor nutricional, ya que contiene proteínas, vitaminas y minerales. Y también contiene ácidos grasos que son considerados buenos, como los ácidos grasos saturados y los insaturados. El procesamiento industrial del huevito incluye el lavado controlado, la clasificación y la pasteurización térmica entre 65 grados y 68 grados centígrados. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, la pasteurización es cuando se somete a altas temperaturas por unos segundos y después se enfría rápidamente. Estos productos obligatoriamente deben ser sometidos a pasteurización para garantizar su inocuidad, ya que, como todos sabemos, cuando sale el huevito normalmente se contamina por muchos factores. Después, los principales factores en su descomposición son los factores físicos y los factores biológicos. Entre los físicos tenemos los que están relacionados con sus condiciones de almacenamiento. Normalmente son la temperatura, la humedad, el tiempo y las fisuras en la cáscara. La clara normalmente pierde su oxígeno, entonces con la humedad y con el tiempo se va haciendo más acuosa, lo que se ve acelerado cuando se deja a temperatura ambiente. Y la refrigeración sería pues lo más adecuado, ¿no? Para que nos dure más tiempo y para que no comience la clara a perder sus beneficios. El factor biológico sucede cuando el huevo se encuentra sucio o húmedo, entonces eso hace que por los poritos del huevito crucen los agentes externos o los contaminantes, normalmente, por ejemplo, la salmonela. Cuando el huevito se moja o está húmedo, es más fácil que traspase esta capita, que es la cascarita, y se contamine. Bueno, los principales microorganismos involucrados en su descomposición son la salmonela, el Staphylococcus y la Listeria monocytogenes. Como ya habíamos dicho, normalmente estos llevan a infecciones gastrointestinales con fiebre, diarrea, vómitos y calambres abdominales. Bueno, como ya vimos, hay factores que podríamos mejorar para mantener la conservación de los alimentos o para mejorar el procesamiento de estos, ¿no? Entre estos factores puede estar el control de la temperatura, reducir la humedad a la que sometemos los alimentos, o bien mantener una higiene durante la manipulación de estos, ¿no? Una idea que se me viene a la cabeza es llevarnos una hielera pequeña al súper para ir guardando nuestros alimentos fríos, y evitar que se rompa esta cadena de frío, ¿no? O la humedad, por ejemplo, normalmente se deja el pan, bueno, podemos dejar el pan arriba del refrigerador, que es un ambiente húmedo, ahorita más con las lluvias, entonces cambiar el pan a un ambiente más seco, no sé, nada más bajarlo y evitamos que esté en la humedad. Y la higiene en la manipulación, siempre estarnos lavando las manos, evitar la contaminación cruzada, no juntar alimentos cocidos con los crudos, entre otras cosas, ¿no? Con todo esto también viene, por ejemplo, para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos, es muy importante mantener la limpieza en nuestro hogar, ¿no? Como lavarnos las manos antes de preparar la comida, durante la preparación, lavarnos las manos después de ir al baño, lavar y desinfectar las superficies, la comida, separar los alimentos, como ya lo mencioné, los crudos de los cocidos. Podemos tener nuestras tablas que sean diferentes para cada alimento, para los alimentos crudos, para los cocidos, para los pescados, carnes, pollo, para los vegetales. Eso es muy importante también para evitar la contaminación cruzada.
Y también debemos cocinar completamente nuestros alimentos. Eh, los pollos, por ejemplo, deben estar cocidos a una temperatura de 70 grados centígrados para que se cosan correctamente y no tengan proliferación bacteriana como la salmonela. Eh, También debemos mantener los alimentos a temperaturas seguras, como ya habíamos dicho, la conservación de los alimentos es muy importante. En el refrigerador a 5 grados centígrados o menos de preferencia, y no descongelarlos a temperatura ambiente, dejarlo, la descongelación correcta es en el mismo espacio frío, pasarlos de congelados a refrigerado, ¿no? Y bueno, también una muy importante es la de usar agua limpia para cocinar nuestros alimentos, que puede ser con agua de garrafón y evitar en lo posible el agua de la llave. Bueno, para finalizar, logramos identificar los principales factores que influyen en el deterioro de los alimentos. Estos factores normalmente existen en todos y cada uno de los alimentos que tenemos en nuestro hogar, por lo cual es muy importante saber identificarlos. Como futura nutrióloga es importante también para mí tener estos conocimientos para ayudar a mis pacientes a que ellos identifiquen cuando un alimento está en mal estado y no lo consuman, ¿no? Entonces, con esto evitamos las enfermedades transmitidas por los alimentos y todo lo que viene con ellas, ¿no? Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por ver mi video.